Validación de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias ASIST en pacientes con trastorno psiquiátrico ingresados en una unidad de agudos. Buenas tardes a todos y todas. Soy Gerardo Flores, vuestro editor ejecutivo de la revista Adicciones, y estoy hoy aquí para presentaros nuestro primer vídeo artículo del mes de diciembre. Se trata de un original del volumen 34, el número 4 de este año que ya termina, el 2022. Es un artículo realizado por nuestros colegas del Hospital Clínic sobre el uso de una escala, un instrumento patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, en la línea de lo que fueron los trabajos del audit, pero ahora para validar, este estudio sería una validación de una prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias que se denomina ASIST, y que en este caso se va a hacer en pacientes con trastorno psiquiátrico que ingresan en una unidad de agudos. Este instrumento de cribado no solo mide el alcohol, sino que mide toda otra serie de sustancias, y lo que se estima es el riesgo por sustancia, el SSI, y el riesgo total, TSI. Para cada sustancia hay 8 ítems. Obviamente hay uno que es el 8, que es la inyección de drogas, que es un marcador de gravedad, pero que no podrá ser utilizado en todas las sustancias, y después habrá ítems que tengan que ver con el uso de la sustancia, con el deseo de consumirla, con los problemas que haya generado, incluso con los intentos fallidos de eliminar o reducir el uso. Bien, en la figura 1 tenéis el diagrama de flujo que os explica cómo se ha realizado el estudio, cuál es el número de pacientes que fueron contactados, cuáles no cumplieron los criterios de exclusión, cuántos fueron elegidos y cómo al final 202 son los pacientes que van a ser valorados en una serie de pruebas como es el ASIST, la versión 3.0, que será realizada por un profesional, un psicólogo, y otras que son autoadministradas. Obviamente el ASIST, para su validación, pues tiene que ser contrastado, comparado con otras pruebas de screening que aquí tenéis. Va a haber dos grupos: un grupo de pacientes que ingresan para desintoxicación de alcohol o otras sustancias, es el grupo de adicción, 36 pacientes, y otro que ingresa por motivos psiquiátricos generales, que es un grupo de 166 pacientes. En la tabla A podéis ver lo que son las variables sociodemográficas de todos los pacientes y separados los grupos de adicción y de psiquiatría general, donde podéis ver cómo para los principales valores o variables sociodemográficas, estado civil, vivienda, grupo étnico, situación laboral o nivel de estudios, pues no hay diferencias significativas, igual que para el género. En la tabla B, podéis ver las características de los dos grupos. En el grupo de adicción, el trastorno por uso de alcohol es el prioritario, el más frecuente, con un 83%. Obviamente también va a haber un policonsumo de sustancias importante, que supera el 50%, y la comorbilidad psiquiátrica es importante, alcanzando en este grupo el 47,2%. Por otro lado, en el grupo general de psiquiatría, los ingresos tienen que ver sobre todo con trastornos psicóticos, después trastornos del estado de ánimo, hay pocos trastornos inducidos por uso de sustancias, y la presencia de comorbilidad está en un 22,9%. Por lo tanto, como podéis ver, con respecto al tema de la comorbilidad, más frecuente en este estudio en el grupo de adicciones que en el grupo general, con cifras elevadas, pero no tanto como en otros estudios. Bien, en la tabla 1 ya podéis ver la discriminación de los distintos ítems, los 7 primeros, porque el P8, como os comentaba, tiene que ver con la inyección de sustancias, por lo tanto va a ser aplicado a todas las adicciones, pero los otros 7 pues discriminan bien para todas las sustancias. También se ha analizado, porque el estudio ha sido un estudio muy profundo, donde las técnicas estadísticas usadas han sido variadas. Tenéis en la tabla 2 un análisis factorial exploratorio que se complementará con uno confirmatorio. Obviamente el análisis factorial es algo que podéis conocer y es más propio de las grandes escalas, instrumentos de valoración de la personalidad para ver las distintas dimensiones. Aquí obviamente el número de ítems es pequeño, pero el exploratorio nos indica que para tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, anfetaminas y sedantes hay una estructura unifactorial única, cosa esperable, y para tabaco, alcohol y cannabis el confirmatorio pues nos mantiene esa estructura factorial única. Pero más interesante es sobre todo ver que la consistencia interna utilizando el COMBATS es elevada, que es lo importante. Y sobre todo la comparación o correlación que veis en la tabla 3
del ASIST y sus distintas puntuaciones, el TSI y el SSI, comparado con los otros instrumentos de valoración. Como podéis ver, las correlaciones son muy elevadas, no solo son muy significativas, sino que en la mayor parte de los casos su potencia supera el 0,5, indicando que hay una elevada correlación entre el ASIST y estos otros instrumentos de valoración individual, ¿no? o múltiple. En la tabla 4, de nuevo, vais a ver cómo, con dos formas distintas de medirlo, a través del diagnóstico psiquiátrico independiente o del MINI, pues el ASIST discrimina entre aquellas pacientes, ¿no? aquellas personas que tienen un historial de abuso o dependencia con respecto a aquellas que no lo tienen. También en la tabla 5 veremos que el ASIST discrimina bien entre el riesgo bajo y el moderado, aunque igual no tanto entre el riesgo moderado y alto. Bueno, por lo tanto, y si queréis podéis obviamente acceder gratuitamente a nuestro artículo, a este artículo y otros en la revista, que como ya sabéis es de acceso gratuito para todos los artículos en español y en inglés. En este caso, resumiendo, lo que los autores nos indican es que el ASIST tiene buenas evidencias de validez en pacientes con trastornos psiquiátricos ingresados, tiene buenas propiedades psicométricas y, bueno, se hallaron ítems con discriminación adecuada y evidencias de estructura interno-dimensional para tabaco, alcohol y cannabis, con buena consistencia interna y evidencias de validez basadas en las relaciones con otros instrumentos, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento útil para el screening, ¿no? en relación con la adicción, abuso o dependencias a sustancias en pacientes en general. En conclusión, en resumen, el ASIST mostró una buena evidencia de validez y fiabilidad para evaluar el riesgo de uso de sustancias y el nivel de riesgo de uso de sustancias en pacientes psiquiátricos hospitalizados. Los autores hacen unos reconocimientos, ¿no? pues a la unidad de psiquiatría del Hospital Clínic y, bueno, pues a las fuentes de financiación que han recibido, por supuesto. Muchas gracias por vuestra atención y, por supuesto, agradecer a Janssen Farmacéuticas su colaboración para la elaboración de estos vídeos. Buenos días a todos y todas.